la composición de la Biblia y estamos en la quinta sección de cómo está acomodada la palabra de Dios, la quinta sección del Nuevo Testamento, que es la última, y está compuesta solamente por un libro, que es el libro profético del Apocalipsis. Y este libro profético, en un resumen así muy sencillo, describe tres cosas: las cosas que vio el apóstol Juan, las cosas que son y las cosas que han de ser. Y hoy vamos a ver las cosas que son, y lo que menciona la escritura del capítulo 2 y capítulo 3, que abarca esto, es el estado actual de la iglesia. Estado actual, aunque esta se escribió hace 1900 y pico de años, pero este estado es actual. De hecho, la Biblia es actual. Para Dios no hay tiempo, entonces su santo libro tampoco tiene ese tiempo cronológico. Solamente que aquel que vaya a predicar la palabra, a estudiar la palabra, tiene que actualizarlo. Desde Génesis hasta Apocalipsis se tiene que actualizar, y con ello encontramos la Biblia actual, así como viene descrito en este pequeño estudio el estado actual de la iglesia, a través de las 7 cartas a las 7 iglesias, porque el número 7 es el número perfecto, el número completo. De ahí que a través de estas características de la descripción del estado actual de la iglesia, abarcaría todo las iglesias de Cristo por todo el mundo. Iglesias de Cristo, que son la iglesia que el Señor Jesucristo vino a edificar. Ese es el estado que menciona aquí. Por eso describe las cosas que son y describe los diferentes estados de la iglesia. Primero empezamos con Éfeso, capítulo 2, y que es la primera carta a la iglesia de Éfeso. Éfeso era una iglesia que había dejado su primer amor. Dice el versículo 4 del capítulo 2, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Es decir, una iglesia fría, que a pesar de que seguía haciendo algunas cosas, había dejado pues lo más importante, que es dentro de la vida cristiana, que es el amor. Dios es amor. Si uno no tiene amor, pues no tiene uno afinidad para con Dios. No pudiese haber, es que seguro que dentro de alguna congregación algunos hermanos hayan dejado su primer amor, estén yendo solamente como si fuesen robots a la iglesia, sin sentir, sin ese corazón, sino que solamente por ir y regresar a lo que es su casa, el trabajo, y luego ir nuevamente a lo que es la reunión, pero sin sentir eso que sintieron al principio, cómo se emocionaban, cómo se querían acabar la palabra, leerla, explicarla. Y hoy solamente son como si fuesen robots, cristianos, robots que solamente van y vienen, que no retienen nada, que ya no sienten ese entusiasmo. Es decir, han perdido el primer amor. Una relación fría mantienen ellos con Dios, porque Dios ahí está, pero ellos mantienen una relación fría, distante. Ya no se hacen las cosas, siguen haciendo las cosas, pero sin amor, y Dios no quiere que sea uno así. Y en una congregación de la Iglesia de Cristo pudiese haber hermanos así, y estas cosas que son precisamente para exhortarnos, para animarnos y para advertirnos de que si se sigue así, pues obviamente, aunque sea cristiano, aunque se haya bautizado, pues no va a llegar a lo que es la vida eterna, porque pues muchos son los llamados, pero pocos son los escogidos. Y para ser escogido tiene uno que mantener el amor, no mantener el mismo amor que se inició, sino tiene que ir creciendo conforme va uno conociendo a Dios. El amor va uno creciendo hacia Dios. Si han dejado el primer amor, si han dejado el amor a Dios, es porque han dejado el estudio, han dejado la comprensión de la palabra, porque no han conocido más a Dios. Aquel que conoce más a Dios, ama más a Dios, porque sabe todo lo que es Dios, y sabe cuán bendecido es de tenerlo como Dios, sabe cuán bendecido es de tenerlo como Padre, sabe cuán bendecido es de tener esa opción de poder vivir eternamente a su lado. Pero si han dejado su primer amor es porque no lo han conocido, porque nadie se puede decepcionar de Dios después de conocerlo, simplemente que no han querido conocerlo más. Es como en un matrimonio. En un matrimonio la persona deja de amar a su cónyuge porque no ve o no valora todo lo que él o ella hace. Cuando valora, entonces siente mucho más amor por ello.
pero si no valora, pues deja de amar, y aunque vivan en el hogar como matrimonio, pues ya no hay amor, es un hogar frío. Así también, si un cristiano ha dejado el amor hacia Dios, es un cristiano que como si fuese un robot, vuelvo a repetir. Luego, luego nos menciona aquí la carta a Esmirna, una iglesia en periodo de prueba. Dice el versículo 10 del capítulo 2, no temas en nada lo que vas a padecer. He aquí el diablo echará a algunos de vosotros en la cárcel para que seáis probados y tendréis tribulación por 10 días. Sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Una iglesia en periodo de prueba. Cuando menciono iglesia, no quiere decir que toda la congregación, sino ciertos hermanos van a padecer o van a estar en un periodo de prueba. Como todos los cristianos vamos a estar en un periodo de prueba. Esas son las cosas que son. Por eso menciona, escribe las cosas que son. Es lo que está pasando en este momento. Lo que está pasando en este momento es de que en diferentes congregaciones de la Iglesia de Cristo por toda la faz de la tierra hay varios hermanos que están pasando por un periodo de prueba. Y si lo pasan, si son fieles y llegan hasta el final, pues tendrán la corona de vida. Pero si en esa prueba se les hace muy complicado, muy difícil y claudican, pues van a quedar tendidos en el desierto como quedaron los israelitas cuando vagaron 40 años. Luego viene la iglesia de Pérgamo, es una iglesia sincretista, el capítulo 2, versículo 14. Sincretista es que mezcla diferentes doctrinas, no mantiene la doctrina pura, sino que mezcla tradiciones humanas, mezcla doctrinas de hombres, mezcla doctrinas de demonios con la doctrina de la iglesia, con la doctrina del Señor Jesucristo. Ese es el sincretismo, el mezclar cosas, y así es como llevan su vida espiritual. ¿Cómo pudiese haber? No pudiese haber. Eso es claro que hay algunos hermanos en toda la faz de la tierra que son sincretistas. Dice que eso no está bien, obviamente. Pérgamo, una iglesia sincretista, dice el capítulo 2, versículo 14. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo entre los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicaciones. Tres tipos de doctrinas muy distintas. Fornicaciones, la doctrina humana, las doctrinas de hombres, lo que es la idolatría, son doctrinas de demonios. Y si un hermano, un miembro de la congregación, mantiene esa relación, también puede llevar la doctrina de la iglesia de Cristo, pero a la vez la doctrina del hombre, a la vez de doctrina de demonios, pues es un sincretista que está mezclando y no mantiene la pureza de la doctrina de la palabra de Dios, que está también equivocado. Y si sigue en ese mismo tenor, en ese mismo camino, pues obviamente no llegará hasta la vida eterna, no llegará al cielo. De ahí que las cosas que son para advertirnos de que se tiene que dejar eso y se tiene que seguir solamente la doctrina pura del Señor Jesucristo. La iglesia de Tiatira era una iglesia con un falso liderazgo. Dice el capítulo 2, versículo 19 y 20. Yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. La iglesia de Tiatira, una iglesia con falso liderazgo. La escritura nos dice que la mujer no debe de enseñar, que la mujer debe de callar en las congregaciones. Y aquí lo que estaban permitiendo es de que esa mujer, no obviamente la Jezabel del Antiguo Testamento, sino una mujer con las mismas características de Jezabel, dominante, que no sumisa, que no obediente al hombre, no obediente a la palabra de Dios, sino que quiere hacerlo su voluntad. Y si una congregación se deja llevar por una mujer así, o un miembro de una congregación, o 2 o 3 miembros se dejan llevar por una mujer así, entonces están también en el error y están llevando o están en una congregación con un falso liderazgo. Vuelvo a mencionar, tengo pocas cosas contra ti, que toleras a esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseña y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Una iglesia de Tiatira con falso liderazgo, porque el liderazgo lo deben de llevar los varones y no permitir ser influenciados, no se deben permitir ser influenciados por la mujer, sino toda la influencia que deben tener son la palabra de Dios nada más, no la mujer. En este caso, si hay una congregación así, pues están en un error,
y no están llevando a cabo lo que Dios nos ha dejado a través de su palabra, como debe ser la iglesia de Cristo. También encontramos la iglesia de Sardis. Son 7, por lo que ya se mencionó, lo completo, lo perfecto. La iglesia de Sardis es una iglesia muerta. Dice ahí el versículo 1 y versículo 2 del capítulo 3. Escribe al ángel de la iglesia en Sardis, el que tiene los 7 espíritus de Dios, las 7 estrellas, dice esto: yo conozco tus obras, que tienen nombre de que vives y estás muerto. Solamente es una iglesia muerta, solamente son cristianos nominales, llevan el puro nombre, pero no son cristianos espirituales. Tienen el puro nombre de la iglesia de Cristo, pero realmente no pertenecen al cuerpo de la iglesia de Cristo, porque es una iglesia muerta. Por eso le anima aquí la escritura, dice: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. Acuérdate pues de lo que has recibido y oído, y guárdalo y arrepiéntete, pues si no velas, vendré sobre ti como ladrón, y no sabrás a qué hora vendré sobre ti. Es una iglesia solamente nominal nada más, pero que no lleva las cosas que Dios ha dejado a través de su palabra, y nuestro Señor Jesucristo nos ha encargado que debemos de hacer. Y luego encontramos la iglesia de Filadelfia, que todo esto que estamos diciendo son las cosas que son en este momento. Esto está pasando por toda la faz de la tierra, en todas las congregaciones de la iglesia de Cristo. Filadelfia, una iglesia fiel. Dice, aunque débil, pero fiel. Al fin de cuentas encontramos una iglesia fiel. También la iglesia de Esmirna no era una iglesia equivocada, simplemente estaba pasando por un periodo de prueba, como todos vamos a pasar. Pero nos menciona que si supera esa prueba tendrás la vida eterna, y si no, pues vas a quedar tendido. Y todas las pruebas que tenemos son algo que podemos soportar, dice la Escritura. Bueno, la iglesia de Filadelfia, una iglesia fiel, dice capítulo 3, versículo 8. Yo conozco tus obras, he aquí, he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar. Porque aunque tienes poca fuerza, o sea, débil, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Al fin de cuentas es una iglesia fiel, de que seguía ahí al pie de la letra la palabra de Dios, y la llevaba y la estaba efectuando. Y esto esto es lo que todo miembro debe de uno de hacer, buscar esta iglesia, la iglesia de Filadelfia, ver lo que hacía para ser avalados, aprobados por Dios, y ver también lo que hacía la iglesia de Sardis, Tiatira, Pérgamo, para no hacerlo. Es decir, imitar a la iglesia de Filadelfia, imitarla para también ser aprobados por Dios, y dejar ese ejemplo de Sardis, de Tiatira, de Éfeso, de Pérgamo, y también de la Odisea, que es la última carta que se le mencionó aquí, o a quien se dirige, la última iglesia de la Odisea. La Odisea era una iglesia tibia, que están en un lado y en otro. Dice la Biblia, capítulo 3, versículos 15 y 16, yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente, ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré de mi boca, dice el Señor Jesucristo. Te vomitaré de mi boca, es decir, te expulsaré de mi cuerpo. Y es decir, el cuerpo de Jesús es la iglesia. Y aquel miembro de la iglesia de Cristo que sea tibio, ni frío ni caliente, ya sabe lo que le va a suceder. Va a ser expulsado del cuerpo de Jesucristo, por el mismo Señor Jesucristo, sin necesidad de nadie más que lo saque. El mismo Señor lo va a hacer. Dios, el Señor Jesucristo es paciente, nos da tiempo para reflexionar, para recapacitar, y nos pone diversas pruebas, nos pone diversas disciplinas, pero cuando Él ve que ya de plano no se puede, aunque Él ya sabe quién lo va a hacer, pero nos da ese tiempo porque Él es justo. Cuando ve que nadie puede, un cristiano no quiere cambiar, entonces lo que va a hacer es que lo va a expulsar de su cuerpo, lo va a expulsar de la iglesia. Y con ello vemos las cosas que son, en una forma sencilla y una forma rápida. Describe el libro profético de Apocalipsis las cosas que son los diferentes estados de la iglesia, y una iglesia que ha dejado su primer amor, una iglesia en periodo de prueba, una iglesia sincretista, una iglesia con falso liderazgo, una iglesia muerta, una iglesia fiel y una iglesia tibia. Esto es el libro profético del Apocalipsis como parte de la quinta sección que compone el Nuevo Testamento. Dios los bendiga.